La gracia y la paz reciban de Jehová, Dios nuestro Padre, y de nuestro Señor Yeshua, el ungido, el Hijo de Dios, mediante el Espíritu Santo. Les saluda su servidor, Rafael Así. Antes de iniciar esta plática, me tomaré un tiempo para comentar sobre las sugerencias que he recibido respecto a la forma o el formato de presentación de la información espiritual que he estado compartiendo en los 14 videos anteriores, los cuales puedes ver en mi canal de YouTube, Charlas de Información Espiritual con Rafael Así. Agradezco de antemano sus sugerencias, pues han servido para exponer la información espiritual de modo más accesible, y en este punto es donde quiero centrar mi comentario. El objetivo principal es presentar la revelación que nos da el Espíritu de Dios mediante la palabra del Evangelio. Y en este sentido, lo que menos quiero es abundar en explicaciones propias, para evitar el riesgo de desvirtuar el mensaje y provocar confusión en las mentes de las personas que con buena voluntad están recibiendo la información a través de los textos bíblicos que comparto sobre el tema que se presenta. Para esto es indispensable practicar la disposición de tu mente espiritual para recibir la revelación espiritual que viene de Dios, porque el ver de modo corrido el video sin hacer pausas te produce cansancio visual, cansancio auditivo y hasta cansancio mental, pues usualmente vemos y oímos la información con la mente carnal. Los videos que presento se visualizan como estudio, para que escudriñes cada texto con Biblia en mano y pausando el video las veces necesarias para que percibas la revelación que el Espíritu Santo da. Si es que con corazón humilde quieres conocer las cosas de Dios y dejas de lado tu mente carnal y tu propia interpretación. Para disponer nuestra mente espiritual, oramos según lo que se dice en Efesios 1, para que el Dios de nuestro Señor Yeshua, el ungido, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento en el nombre de nuestro Señor Yeshua. La esperanza es que, acorde a la misericordia de Dios, sea el Espíritu Santo quien nos guíe a toda verdad e infunda y derrame la fe y el amor de Dios en nuestros corazones y nos edifique espiritualmente. Al escudriñar la palabra del Evangelio, he entendido que una cosa son las ideas y pensamientos, dogmas y doctrinas y las interpretaciones y explicaciones producto de la mente carnal del hombre, y otra cosa es la revelación del Espíritu de Dios a través de la palabra escrita en la Biblia. Por eso el Señor Yeshua, al orar por sus discípulos, también lo hizo por quienes creen en Él, por la palabra que ellos dejaron escrita, como se lee en Juan 17. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. No busco ser maestro, evangelista, pastor o guía espiritual, sino solo compartir la información espiritual que he recibido a fin de edificarnos unos a otros y hacerlo tal como a Dios le agrada, mediante la palabra y no con discursos o sermones o palabrería de humana sabiduría. Con el amor que Dios ha puesto en mi corazón, quiero rogarte que enfoques tu mente espiritual en escudriñar el contenido de los textos bíblicos que se muestran para que tengas la posibilidad de recibir la revelación del Espíritu de Dios conforme a la palabra del Evangelio. La información espiritual mostrada en los primeros 14 videos que he subido a YouTube está dirigida a personas ya avanzadas en el conocimiento de Dios. Así que en este punto retomaré la misma información para presentarla en un formato más reducido y dirigido a quienes comienzan a conocer lo espiritual de Dios, invitándote a que escudriñes con calma, con tu Biblia en la mano, tomando en cuenta las frases o palabras resaltadas del texto bíblico en que se muestra la revelación conforme al tema que se plantea. Iniciamos esta charla de información espiritual que se fundamenta en la palabra de Dios puesta por el Espíritu de verdad en la mente de sus profetas y de sus apóstoles y que quedó escrita como testimonio para nuestra conciencia, enseñanza y conocimiento. Leemos en Romanos 15. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. También lo vemos en Juan 20.
Hizo además Yeshua muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Yeshua es el ungido, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Como el objetivo de estas charlas de información es edificarnos espiritualmente unos a otros conforme al conocimiento de la palabra del Evangelio, vamos primero a conocer lo que significa la palabra edificación en su concepto terrenal y espiritual. Edificar significa construir un edificio. También significa infundir dentro de una persona sentimientos de piedad y de virtud. Vemos que en el plano carnal somos edificados cuando se nos infunde o se pone dentro de nosotros los buenos sentimientos y los valores morales desde que nacemos por nuestros padres y la familia. Luego nos edifican los amigos, la pareja sentimental, etc. Y nosotros nos esforzamos por infundir los buenos sentimientos a las personas de nuestro aprecio. Espiritualmente, edificar según el propósito de Dios es construir una casa o edificio espiritual, un templo santo viviente, lo que se traduce en formar un cuerpo o iglesia, un pueblo en donde Dios el Padre y el Hijo de Dios habitarán mediante el Espíritu Santo. Esta edificación comienza en lo interior, en lo individual de cada persona, como les fue dicho a los discípulos de Yeshua que oyeron, retuvieron, creyeron y obedecieron fielmente a la palabra del Evangelio. Leemos en Juan 14. Respondió Yeshua y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Así se lee en 1 Corintios 3. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En este grupo de personas que han conocido, creído y obedecido a Jehová Dios y a Yeshua el Hijo de Dios por la palabra del Evangelio, será infundido un nuevo espíritu, un nuevo corazón. Así también la fe y el amor y todos los bienes espirituales, aún el mismo Espíritu de Dios, para que se cumpla la promesa del nuevo pacto dicha por los profetas Ezequiel y Jeremías, tal como lo vivieron los apóstoles de Yeshua. Así está escrito en Jeremías 31. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. También se lee en Ezequiel 36. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Toda edificación tiene un cimiento, un fundamento. La roca o fundamento principal de la edificación espiritual de la iglesia es Yeshua el Mesías, el Hijo de Dios. Si queremos ser edificados espiritualmente, es preciso conocer y creer en Yeshua y obedecer la palabra de Dios que Yeshua nos trajo. En Efesios 2 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Leemos en 1 Corintios 3. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yeshua el ungido. La edificación tiene un edificador que hace crecer la obra hasta finalizarla. Jehová Dios envió a su Hijo Yeshua el ungido con el propósito de edificar o formar un pueblo o iglesia. Escudriñemos en el Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Leemos en 1 Corintios 3. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El apóstol Pedro declara lo que Dios ha revelado en su mente, que Yeshua es el profeta ungido que esperaba el pueblo de Israel según las profecías antiguas. En Mateo 16 dice: Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el ungido, el Hijo del Dios viviente. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Por la revelación del Espíritu vemos que Yeshua confirma el dicho de Pedro, revelándose como el ungido y enviado por Dios desde el cielo, para actuar como fundamento y como edificador de su iglesia o pueblo. Después de comenzar a edificar su iglesia, o sea, de formar un grupo de creyentes en Dios y en Él, Yeshua se eleva al Padre. Entonces nos envió en su nombre de parte del Padre a otro ayudador de la edificación de la iglesia, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo guió, fortaleció, habló por la boca de ellos e inspiró a los apóstoles para que plasmaran las enseñanzas del Hijo de Dios, por las cuales podemos edificarnos nosotros. Yeshua profetiza la venida del Espíritu Santo. En Juan 14 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es el Espíritu Santo quien continúa la edificación de la iglesia o pueblo de Dios. Él nos lleva a toda verdad, nos da revelación conforme a lo que está escrito en la palabra del Evangelio, nos dirige a la purificación y la santidad, efectuando el proceso de regeneración que es anunciado por el profeta Ezequiel diciendo: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y lo anuncia también Yeshua el ungido. En Juan 3 dice: respondió Yeshua, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vemos la obra del Espíritu Santo en 1 de Pedro 1. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Se revela la obra edificadora del Espíritu Santo en 1 de Corintios 12. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. En Efesios 4 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Yeshua el ungido, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Yeshua el ungido. Conviene edificarnos unos a otros, como lo hicieron los apóstoles, con amor, con humildad, y solo mediante la palabra de Dios, sin que usemos palabrería explicativa de humana sabiduría, como se explica en 1 de Corintios 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, y ni mi predicación ni mi palabra fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así leemos en Colosenses 3. La palabra de Yeshua more en abundancia en vosotros, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y lo vemos en 1 de Tesalonicenses 5. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Pablo nos da esta recomendación al edificarnos unos a otros. En 2 de Timoteo 2 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Yeshua el ungido. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Podemos edificarnos individualmente por la palabra de Dios y con la guía del Espíritu Santo. Lo leemos en 1 de Corintios 3. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada.
Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Concluyendo esta charla de información espiritual, vemos la diferencia que hay entre la edificación que recibimos de nuestra familia, de los amigos, de la pareja sentimental, que a la vez conlleva problemas de entendimiento, de aceptación. Y por lo contrario vemos la edificación espiritual que, siendo obra de Yeshua el Hijo de Dios y del Espíritu Santo, mediante la palabra del Evangelio, nos lleva a la perfección y a la santidad. En la segunda parte de esta presentación de charlas de información espiritual, veremos cómo se levanta la edificación espiritual, en qué consiste la edificación espiritual, cuál es el propósito de Dios al edificar su iglesia, quién es el que complementa la obra o ministerio de edificación de la iglesia y cuál sería nuestra actitud para llegar a ser edificados como iglesia. La paz de Yeshua, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté en ustedes.